Nada, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy de Soho Campaigns. Hoy vamos a tocar 4 temas que son sumamente importantes, que nos los piden muchísimo y que esto va a ser, lo vamos a ver de forma un poco general, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que hay que tomar en consideración al momento de hacer, por ejemplo, las campañas de GDRP. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver cómo se crean las listas, cómo se sincronizan las listas mediante nuestro CRM. También vamos a ver lo que viene siendo la creación de formularios que podemos embeber dentro de la web, que podemos mandar por redes sociales y asimismo también que podemos tener una URL para mandársela a nuestros clientes. Para esta forma que ellos se conecten y ellos se inscriban, acepten los términos y condiciones y poder mantenernos en comunicación con nuestros clientes, ¿ok? Y por último, vamos a ver lo que viene siendo el test AP, ¿ok? Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, lo primero que hemos hecho, o lo primero que tenemos que hacer al momento de creación de una lista, ¿ok? Es una vista dentro de nuestro CRM. Como bien saben, o si no lo saben, pues lo explico, no pasa nada. La lista lo podemos hacer tanto en posibles clientes, como en contactos, como en empresas, ¿ok? Bueno, en posibles clientes y en contacto, donde haya un correo electrónico. Entonces, aquí yo lo voy a hacer en posibles clientes. Lo primero es que me creo una vista yéndome al lado izquierdo, pongo crear una vista, en este caso yo la he creado una prueba de Soho Campaigns para que ustedes lo puedan visualizar y nos vamos a editar. Cuando nos vamos a editar vamos poniendo cuáles son los criterios específicos que nosotros queremos para que nos traiga a personas en específico. Por ejemplo, en este caso yo aquí puse, quiero que me traigas a las personas que tengan correos y aparte que el acepta términos y condiciones esté vacío, ¿ok? ¿Para qué? Para que estas personas, como todavía no me han aceptado los términos y condiciones, yo pueda crearme una lista, pueda crearme una campaña de GRP y luego mandarle el correo, ¿ok? Una vez que yo lo pongo save, o sea, lo doy guardar, esto puede ser compartido. Lo puedo ver yo solamente, lo puede ver todo el equipo o solamente puedo seleccionar algunos usuarios para que así lo vean. En este caso, pues yo lo puse como es una prueba que solamente lo pueda ver, visualizar yo, ¿no? Entonces aquí vemos que me trae un total de 325 contactos. Entonces ahora nos vamos a nuestra herramienta de Soho Campaigns. Como bien saben y como le expliqué en el anterior video, esta es la pantalla principal de lo que sería nuestro Soho Campaigns, ¿ok? Aquí nos dan los informes de la última campaña que hemos mandado, que en este caso fue la newsletter de noviembre. Entonces, bueno, vamos a crear nuestra lista, ¿ok? Pero para ello primero vamos a crear lo que viene siendo la sincronización. Vamos aquí a servicios de sincronización. Hay 2 formas de crear una lista, ya les voy a mostrar una y luego les muestro la otra forma de crear una lista. Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, todas las sincronizaciones que están activas en este momento, ¿ok? Bueno, vámonos a agregar una nueva sincronización. Entonces, aquí hay 2 tipos de sincronización. Hay una sincronización inmediata y hay una sincronización periódica. ¿Qué quiere decir una sincronización inmediata? Que, por ejemplo, una vez que entra, bien sea un lead o un contacto, directamente le va a mandar el correo que nosotros vayamos a poner, la plantilla que nosotros vayamos a poner dentro de esta sincronización, ¿ok? Y sincronización periódica es que, por ejemplo, va a ser en un intervalo de tiempo. En vez de mandarse directamente, se va a ir mandando, por ejemplo, todos los lunes a las 7 de la mañana se va mandando de forma sincronizada el correo, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, aquí en Millennials tratamos de que sean inmediatas, ¿ok? Entonces, bueno, le damos a sincronizar. Como bien les había comentado, puede ser posible cliente, puede ser contacto o puede ser un módulo personalizado. Porque si bien es cierto, una vez que nosotros creamos nuestro CRM y queremos crear un módulo nuevo, pues sencillamente le damos un módulo personalizado, que es un módulo que nosotros hemos creado. ¿Ok? En este caso nosotros queremos el de posibles clientes. Nos vamos a posibles clientes y le damos el nombre de sincronización. En este nombre de sincronización es un nombre que solo nosotros vamos a ver, ¿ok? Es un nombre que, por ejemplo, yo en este caso voy a poner prueba campaigns webinar, ¿ok? Para ya yo luego saber que esto es una prueba y que lo vamos a borrar. En este caso, en seleccionar vista, esto es muy importante porque me puedo traer a todos los posibles clientes y mandárselos de una vez o puedo realizar una vista personalizada. Una vista personalizada fue lo que nosotros acabamos de hacer en el CRM, ¿ok? Y en este caso, ponemos aquí prueba de campaigns. Bueno, tengo 2 pruebas de campaigns. Vamos a mirar cuál es. La prueba, la que tiene la P mayúscula, vale, perfecto. Entonces, luego vamos a sincronizarla hasta qué lista de correo vamos a sincronizarla. Entonces, aquí es donde yo le explicaba que había 2 formas de crear una lista de correos. Hay una forma de crear una lista de correos que es esta ya directamente en la sincronización o la otra que ya se las voy a mostrar al terminar esto. Entonces, nos vamos a crear una lista de correos, ponemos un nombre a la lista de correos que como les había dicho, todos estos nombres son nombres para nuestra propia referencia, ¿ok? Entonces, prueba campaigns y diga los datos como conocido, base de datos, ¿ok?
Luego, aquí esto es una parte sumamente importante, porque de esto, del estado del consentimiento, puede que se mande o que salte el correo, como puede que no. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Cambiar a consentimiento necesario o cambiar a consentimiento expresado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ponemos cambiar a consentimiento necesario, es que es necesario que la persona responda el correo, lo acepte, ¿ok? Y si es a consentimiento expresado, quiere decir que ya todas estas personas, como ya tenemos su consentimiento, ya directamente se nos van a ir agregando o sincronizando dentro de nuestro correo. Espero haberme dado a entender en esta parte, ¿ok? Entonces lo vamos a poner a consentimiento necesario, ¿ok? Luego tenemos, ¿qué pasa con las personas que no aceptan el correo electrónico? Pues sencillamente lo vamos a mover a no mandarles correos electrónicos. Y luego, excluir a clientes potenciales convertidos, pues sencillamente quitar de la lista de correo electrónico, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte de la sincronización. Luego que vemos la configuración de la sincronización, nos vamos a asignar los campos. ¿Qué quiere decir asignar los campos? Los campos es todos los campos de CRM y de Soho Campaigns que nosotros queremos que se rellenen. Entonces, aquí nos trae por defecto apellido y correo electrónico, pero nosotros queremos más. Queremos la IP, que en este caso es, cabe destacar, y esto es algo muy importante que hay que tomar en consideración, que antes de mandar una campaña de GDRP, en este caso lo que tenemos que hacer es escribir al correo de soporte de Campaigns, que es support@sohocampaigns.es, para decirles que nos habiliten la IP de las personas, ¿ok? Porque por defecto no nos trae la IP de la persona. Lo que sí nos trae va a ser la fecha y hora de aceptación, que es lo que vamos a poner en este momento. Aquí nos las trae, la agregamos. Y consent status, ¿ok? Que en este caso, pues, nos traería si el consentimiento ha sido expresado o no, ¿ok? Que aquí en el CRM de nosotros sería acepta términos y condiciones. Entonces, una vez que hagamos esto, le damos a iniciar y ya debería estar iniciándose la sincronización. Puede que en algún momento traiga problemas para iniciar la sincronización y no les traiga a todos. En este caso, pues, ya tendríamos que hablar con el soporte porque estos problemas puede que pasen, ¿ok? Aquí lo que me interesa es que entiendan cómo es el procedimiento para poder enviar, crear una sincronización, pero también me interesa que entiendan cuáles son los posibles problemas que puede traer, ¿ok? Vale, entonces para continuar, ya vemos que tenemos realizada la sincronización. Entonces, otra forma de realizar nuestra lista, ¿ok? Es irnos, bueno, aquí ya vemos que nuestra sincronización está activa, ¿ok? Entonces, otra forma de, por supuesto, realizar nuestra lista es yéndonos al área de contactos, administrar listas, y aquí nos vamos a crear nueva lista. Entonces, aquí, por ejemplo, ponemos prueba Campaigns 2, ¿ok? Y diga los contactos, ¿cómo los he conocido? Bueno, los he conocido en una base de datos. Aquí podemos poner todo esto, es para nuestra propia referencia, ¿ok? Entonces, luego, cuando nosotros creamos la lista desde aquí, ¿ok? La diferencia entre la creación de lista que acabamos de ver antes y esta creación de lista es que hay 4 tipos de creación de lista. La primera es agregar las listas manualmente, que pueden ser de una persona o varias personas, ¿ok? Quiero decir que la podemos agregar de forma a un solo contacto o podemos agregar de una vez múltiples contactos, pero todo manualmente, ¿ok? Luego la importación de contactos. Esta importación de contactos se hace desde una base de datos totalmente diferente, como puede ser un Excel, un CSV, ¿ok? Luego la sincronización de contactos, que es la que les había mostrado anteriormente, puede ser tanto desde Soho CRM como desde otros servicios, ¿ok? Y la sincronización de Soho CRM, pues, es parecida a la que ya habíamos visto. Y los formularios de suscripción es los formularios que vamos a ver ahora, ¿ok? Que es cómo se crea un formulario de suscripción. Pero aquí ya lo que hacemos es crear la lista directamente para el formulario de suscripción. Entonces vamos aquí a crear la lista, que esto nos va a servir para otro paso que vamos a dar, ¿ok? Que aquí ya sería el siguiente punto, que es el formulario de newsletter. Entonces, para que no nos perdamos un poco, tenemos que ver qué hemos visto hasta ahora. Hemos visto cómo se realiza la sincronización de las listas, ¿ok? En este caso, para una campaña de GDRP. Y ahora vamos a ver cómo se realiza una lista para la creación de un formulario para una newsletter, ¿ok? Entonces, aquí ya hemos visto todos los pasos y nos vamos a estos, los formularios que nos dan, a varios tipos de formularios. Hay un formulario vertical, horizontal, formularios largos y ya tenemos unas plantillas guardadas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer una plantilla con ustedes para que, vamos a elegir esta me gusta, para que podamos ir viendo de qué forma se realiza paso por paso, ¿ok? Aquí nos va diciendo, por ejemplo, todos
de qué forma podemos personalizar el formulario. Cada vez que le vamos dando a una parte, pues nos va diciendo cuál es esa parte. Aquí, por ejemplo, vamos cambiando, podemos cambiar el ancho o el largo, por ejemplo, de la línea, ¿ok? Esto ya más que todo es la cuestión de las formas de la personalización del correo. Por ejemplo, si en vez de email nosotros queremos que ponga correo, pues sencillamente le damos aquí y lo escribimos, ¿ok? Entonces, luego nos vamos para atrás. Aquí, por ejemplo, si queremos cambiar de name y ponerle nombre, pues sencillamente le damos aquí, ¿ok? Si queremos cambiar el fondo, si queremos cambiar los colores, ¿ok? Toda la parte del diseño se puede cambiar desde el área izquierda de esta pantalla, ¿ok? Entonces, imaginemos que ya tenemos todo, que ya tenemos la información que queremos de las personas, que en este caso solamente sería correo y nombre. Cabe destacar que como hay otros tipos de formularios, como les he dicho anteriormente, hay unos formularios más largos, que estos formularios más largos nos permiten traernos más información de las personas que se van a suscribir a nuestra newsletter, ¿ok? Esto ya depende más o menos de qué tipo de formulario queremos embeber en nuestra web o queremos mandar por redes sociales, ¿ok? Entonces, imaginemos que ya tenemos nuestro formulario hecho. Entonces, nos vamos a guardar y continuar. Cuando vamos a guardar y continuar, o sea, el segundo paso o el tercer paso que tenemos que hacer, ya luego de haberlo elegido y de haberlo cambiado, es configurar las páginas de agradecimiento y de correo electrónico. Por ejemplo, cuando la persona se da de alta dentro de nuestro formulario, a la persona le va a redirigir, ¿ok? Puede hacer dos cosas, redirigirle a una URL, que en este caso, pues sencillamente le damos a redirigirla a otra URL y lo podríamos mandar a nuestra página web o lo podríamos mandar a otra página que nosotros queramos que vaya, o sencillamente podemos darle una pausa, crear una página de agradecimiento, que en este caso pues nos viene en inglés, pero la cambiaríamos dándole al lapicito, ¿ok? Que está aquí, entonces ponemos bienvenido en vez de welcome to, ponemos bienvenido. Y en este caso esto quedaría así, ya que esto que ven aquí es lo que nos va a traer el nombre de la compañía que ya tenemos predefinido en nuestro Soho Campaigns, ¿ok? Ya aquí, por supuesto, cambiaríamos todo en español, pero bueno, para no liarnos más, ya saben cómo se cambia. Luego, correo electrónico de confirmación. Aquí cabe destacar que cuando una persona manda o se mete dentro de nuestra newsletter, para nosotros evitar que esta persona le ponga un correo que no es válido, nosotros lo que hacemos es un correo electrónico de confirmación. Es decir, le damos la página de agradecimiento y la página de agradecimiento le decimos que le va a llegar un correo para que nos confirme que ese es su correo electrónico. Una vez que a la persona le llega esto, lo único que la persona que tiene que hacer es confirmar y ya está. O sea, que realmente lo único que tiene que hacer es un solo clic, ¿ok? Esto es importante. Luego, una vez que la persona ya haya aceptado el correo de confirmación, que cabe destacar que aquí, por supuesto, donde está el lapicito en el lado derecho, nosotros lo que hacemos es cambiar todo lo que nosotros queremos aquí. El asunto lo podemos cambiar, el nombre del remitente y la dirección de correo electrónico de quien lo manda. Luego aquí, por ejemplo, también de igual forma lo podemos cambiar el color de los botones al color corporativo que tenemos. Ok, en este caso, en el de Millennials Consulting que tenemos en nuestra web, es del color corporativo de la empresa. Aquí, si le damos acá, podemos ver que podemos cambiar las letras perfectamente, ¿ok? Y aquí podemos cambiar el color de la... Ay, esto es el color del fondo. Acá, porque aquí está en página, el botón. Nos vamos al botón, vamos a cambiar el color del botón y nos vamos aquí, ¿ok? Entonces, podemos guardar cambios, guardar y continuar. Ya hemos visto que, por ejemplo, hemos cambiado la página de agradecimiento, el correo electrónico. Luego tenemos, una vez que la persona confirma, le llega una página de agradecimiento de confirmación. Quiere decir que ya todo está listo, ya está dentro de nuestra base de datos, ¿ok? Y si una persona, por ejemplo, se da de baja y luego quiere volver a conectarse con nosotros, sencillamente lo que tiene que hacer es volver a suscribirse al correo electrónico. Y aquí pues ya nos trae todo, lo que tenemos que hacer nuevamente es cambiarlo. Entonces, ya una vez que tengamos todo estructurado y todo realizado, lo que tenemos que realizar es guardar y obtener código. ¿Este código para qué nos sirve? Este código es el que nos va a servir para nosotros embeberlo dentro de nuestra página web, ¿ok? Y por supuesto que las personas directamente se inscriban. ¿Ok? Aquí nos va a dar varios tipos de código, nos va a dar un código de un sitio web, nos va a dar un código precisamente para WordPress, nos va a dar una URL corta que la podemos compartir, por ejemplo, dentro de la newsletter que vayamos a mandar, un HTML sin formato, sin CSS, ¿ok? O sea, hay varias formas. Y, por ejemplo, aquí si nosotros queremos compartirlo dentro de nuestras redes sociales, lo único que tenemos que hacerle es darle al botón, porque cabe destacar que una vez que nosotros configuramos nuestros Soho Campaigns, tenemos que agregar nuestras redes sociales, ¿ok? Entonces, bueno, ya una vez que se crea, en este momento nos está creando el código,
Una vez que se crea, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es copiar y pegar el código dentro de, en este caso, nosotros en Millennials utilizamos la página, o sea, tenemos un WordPress. Entonces, si ustedes también tienen un WordPress, les doy como dato que se podría embeber sencillamente, y si tienen WordPress y Elementor, pues sencillamente poniendo HTML, se copia el código, se pega y ya va a estar en la página web que nosotros queramos. Cabe destacar, y esto es otro tips, que estaría muy bien colocar dentro de la web por lo menos 2 formularios, ¿ok? Uno en la página de inicio y uno en la página de contacto. ¿Para qué? Para que la persona siempre esté al tanto de todas las novedades que nosotros vamos teniendo, ¿no? Dentro de nuestra newsletter. Hemos visto cómo se realiza la sincronización, hemos visto cómo se realiza un formulario de newsletter, entonces ahora nos vamos a ir a cómo se realiza una campaña de GRP, ¿ok? Entonces yo me voy a abrir otra ventana de Zoho Campaigns y para poder ir avanzando, entonces, mientras aquí se va creando el código, que normalmente es mucho más rápido, entonces para la creación, el otro punto de este webinar es la creación de campañas de GRP, ¿ok? Cabe destacar que hoy lo vamos a hacer de forma un poco global. Lo que me interesa es que entiendan de qué forma se hace. Si tienen alguna otra duda, pues cabe destacar que nos pueden llamar, nos pueden escribir, se pueden meter en nuestra página web y escribir las dudas que tengan sin problema, ¿ok? Entonces nos vamos aquí a contactos, nos vamos a administración de temas, ¿ok? Entonces, una vez que estamos en la administración de temas, aquí vemos que existen, lo primero que tenemos que hacer es un correo electrónico de consentimiento. Pero asimismo, por ejemplo, si usted tiene una empresa, que esta empresa se dedica, por ejemplo, a la venta de varios servicios, ¿ok? Usted podría crear una campaña para que la persona diga, a mí no me interesa, por ejemplo, el tema de no sé, me lo invento, no me interesa el tema del fútbol, me interesa el tema del tenis. Entonces, no me manden información del fútbol, solamente manden información del tenis, ¿ok? Y de esta forma poder segmentar los correos electrónicos. Entonces, aquí nos vamos a crear correo electrónico de consentimiento y aquí, pues, existen 3 tipos de correo electrónico de consentimiento, ¿ok? Nosotros podemos mandar un correo electrónico de consentimiento de forma instantánea, que viene siendo al igual que la sincronización, es decir, mandarlo de forma instantánea una vez que se unan a nuestra lista. Luego existe el recurrente, ¿ok? Que es mandarlo a nuevos contactos, ¿ok? O mandarle, por ejemplo, a los que ya tenemos, pero de forma intervalo, o mandar un correo electrónico de consentimiento de forma estándar, ¿ok? Que es para correo específico, o sea, para obtener el consentimiento de contactos en listas de correo electrónico específico, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros como lo que nos interesa es que cada lista que va entrando, en nuestro caso, en el ejemplo que estamos dando, se le mande directamente el correo para poder tener su autorización y poder empezar a mandarle campañas y comunicación, pues nosotros le vamos a dar clic a el correo electrónico de consentimiento instantáneo. Entonces nos vamos a crear nuevo, el nombre del correo electrónico del consentimiento, en este caso, es un nombre de correo electrónico que nosotros vamos a tener para nuestra propia referencia, ¿ok? Vamos a poner aquí prueba campaign. Entonces, aquí, obtener consentimiento a través, bueno, vamos a obtenerlo a través de Zoho Campaigns, ¿ok? Y aquí hay una disyuntiva, o sea, aquí hay una cosa que tenemos que tomar en consideración, porque si estamos creando los de Zoho Campaigns, lo suyo sería que hagamos el correo desde esta aplicación, ¿ok? Ya que si utilizamos el formulario de Zoho CRM, este formulario nos limita un poco. Por ejemplo, si una persona desde el formulario de CRM pone que no quiere recibir correos, ya luego no le vamos a poder mandar correos ni siquiera de tú a tú para darle alguna información expresamente a esa persona, ¿ok? Entonces, es importante mandarlo desde Zoho Campaigns. Luego, seleccionar la lista. Bueno, vamos a seleccionar la lista de prueba de Zoho Campaigns. Y podemos seleccionar varias listas, ¿ok? Entonces yo le voy a dar a crear y una vez que lo cree, ¿ok? El nombre de la campaña va a ser, esto también es para nuestra propia referencia, prueba de campaigns, ¿ok? Y luego el asunto es, cabe destacar que el asunto tiene que ser un asunto que las personas, el asunto es una de las cosas más importantes dentro del correo electrónico. Hay que acotar que vamos a tratar de hacer el asunto de forma que las personas les llame la atención, un poco jocoso, un poco, claro, siempre teniendo en consideración el tipo de comunicación que nosotros le tenemos a nuestros contactos o a nuestros leads, ¿ok? Entonces, cumplir con las reglas, esto me lo invento, es nuestra prioridad.
Entonces, aquí le damos esto. Aquí es la dirección del remitente, será para todos los destinatarios, ¿ok? Porque aquí, por ejemplo, si ponemos dirección del propietario del CRM, sabemos que en el CRM hay un campo que es propietario de el contacto, ¿ok? O del posible cliente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo cliente A y yo llevo ese cliente, a esta persona le va a llegar mi correo, ¿ok? En este caso, nosotros en Millennials no mandamos el correo electrónico desde mi correo de la empresa, sino lo mandamos desde info, ¿ok? Porque desde info es donde hacemos todas las comunicaciones. Entonces, esto es importante saberlo, que se puede cambiar el remitente. Es decir, yo hago el correo, pero en este caso, pues, lo manda se hace que se lo manda desde otra cuenta, ¿ok? Entonces, le damos siguiente, ya hemos hecho la información básica y luego nos vamos a las plantillas. Hay tres tipos de plantillas, hay una plantilla guardada, una plantilla prediseñada y una plantilla básica, ¿ok? Plantillas guardadas son plantillas que nosotros ya hemos creado, plantillas prediseñadas son las que nos trae Zoho, que lo que tenemos que hacer es cambiar las letras, cambiar la imagen, etc., que en el video pasado también les comento cómo realizar una campaña, ¿ok? Y les muestro un poco de qué forma van estos tres tipos de campañas. Entonces, bueno, yo me voy a ir a una plantilla guardada un poco para ahorrar tiempo. Y, por ejemplo, estas son las plantillas que tenemos guardadas, pero esta es una en específico que hayamos hecho hace un tiempo de consentimiento. Para destacar que una vez que lo tengamos aquí, en el tema del consentimiento, lo que nos tiene que interesar o el punto importante son dos cosas, el aceptar y el denegar, ¿ok? O sea, el aceptar el consentimiento le vamos a dar a editar y cuando le vayamos a dar a editar, ya que no lo podemos guardar con una URL, o sea, ya que no lo podemos guardar con el tag, ¿ok? Que lo voy a mostrar ahora, pusimos una URL, pero aquí lo tenemos que personalizar. Entonces, en la personalización tenemos que tener etiquetas combinadas de consentimiento. Si, por ejemplo, queremos poner dos botones, ¿ok? Uno de denegar y uno de confirmar, tenemos que poner uno, o sea, pondríamos en este caso, como lo que queremos es de consentimiento, pues sencillamente le damos a consentimiento y ya está. Una vez que la persona le dé a guardar, o sea, una vez que la persona le dé lo clique, pues ya va a estar dentro de nuestra base de datos, ¿ok? Y luego aquí darse de baja, vamos a poner baja y vamos a poner aquí donde está el enlace para poder poner, aquí está. Personalizamos la URL también y la etiqueta combinada va a ser denegar el consentimiento directamente, ¿ok? Entonces, negamos el consentimiento y ya tenemos el diseño, tenemos las dos cosas más importantes. Cabe destacar también que podemos poner nuestras redes sociales si así lo desean, ¿ok? Entonces, salimos, guardamos y nos salimos, ¿ok? Entonces, el siguiente paso es realizar una prueba, mandar un correo electrónico de prueba. Luego lo que tenemos que hacer es, una vez que ya, por ejemplo, mandemos el correo electrónico de prueba, veamos que todo está bien, aquí podemos editar el contenido, aquí lo podemos eliminar si queremos y vista previa, aquí es como se vería, ¿ok? Y una prueba. Mandamos una prueba a un correo electrónico y ya está. Luego le damos siguiente y una vez que le demos siguiente, pues lo tenemos que mandar a revisión, ¿ok? ¿Por qué no lo mandamos a revisión? Bueno, porque Zoho lo que hace es ver o tratar de que nuestro correo no caiga en spam, ¿ok? Esto es sumamente importante. Entonces le damos a siguiente, lo mandamos a prueba y ya directamente que lo mandamos a prueba, nos mandan un correo luego Zoho de que ya todo está bien y que lo podemos enviar. Y una vez que lo vayamos a enviar, pues hay dos tipos de envío. Hay un tipo de envío que es inmediato o un tipo de envío que es programático, ¿ok? Esto creo que también lo habíamos hablado en el video pasado. Entonces, bueno, hemos visto cómo crear ya una campaña de GRP, ¿ok? Como les había comentado anteriormente, por supuesto hay matices en todo esto lo estamos viendo de forma un poco más global, porque me interesa que entiendan de qué forma realizarlo. Entonces, ahora nos vamos con otra parte importante que es el test A/B. Nos vamos a las automatizaciones, a los flujos de trabajo y creamos campañas avanzadas. Luego, nos vamos a ir a la prueba de test A/B. ¿Qué es la prueba de test A/B? La prueba de test A/B es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros solemos, o sea, las personas normalmente suelen recibir muchísimas campañas de correo electrónico. Entonces, obviamente, aquí lo que hacemos es una prueba de dos tipos de asunto. Puede ser dos tipos de asunto, puede ser de detalle del correo electrónico, pero yo lo que sugiero es empezar primero con el asunto, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la prueba test A/B, lo que hacemos es colocar, por ejemplo, un tipo de asunto en la prueba A y un tipo de asunto en la prueba B. Lo mandamos a las personas y
el porcentaje de aperturas que más tenga, bien sea el A o el B, es la que se va a mandar directamente, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver de qué forma se puede hacer este test AB con Zoho Campaign. Entonces, nos vamos a nombre. En este caso, por supuesto, es para nuestra propia referencia. Podemos que esto es una prueba de campaigns, ¿ok? Nos vamos al asunto, que, o sea, que es cuando vemos qué parámetros es lo que nosotros queremos probar, bien sea el asunto, detalle del remitente o contenido del correo electrónico, ¿ok? En este caso, como les había comentado anteriormente, nosotros lo que queremos es medir el parámetro del asunto. Entonces nos vamos al asunto. Aquí es un indicativo, por ejemplo, de cuál es la conversión que nosotros queremos tener. Nosotros podemos medir un 5%, podemos medir un 10%, ¿ok? En este caso nosotros vamos a medir un 5%, que en este caso podríamos poner que un 2.5, o sea, si alguno de los dos tiene más de 2.5, pues se le enviaría a esa persona, ¿ok? Aquí podemos medirlo mediante el índice de apertura, índice de clic, ¿ok? O realizarlo de forma manual, ¿ok? Entonces nosotros aquí vamos a decir índice de apertura, porque al principio esto es lo que nos importa, tener un índice de apertura del más del 20%, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a ser la duración de la prueba? Nosotros queremos poner si la duración de la prueba va a ser de 1 hora, de 2 horas, ¿ok? O incluso nos da la opción de días, ¿ok? Porque si bien es cierto, nosotros mandamos un correo electrónico, pero el correo electrónico, pues, no se abre directamente en el instante que nosotros lo mandamos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si los resultados no son concluyentes? Quiero decir, ¿qué pasa si no hay un porcentaje mayor para decir, bueno, realmente el que más impactó fue el asunto A? Pues sencillamente podemos poner, bueno, que se mande sí o sí la versión A, o que se mande sí o sí la versión B, o bueno, según yo voy a decidir luego, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo que se mande la versión A, directamente se va a mandar la versión A una vez que la versión A sea lo que yo haya clicado aquí, ¿vale? Entonces es sumamente importante este detalle. Entonces lo guardamos y aquí es donde vamos a poner los asuntos. Entonces, un asunto y otro asunto. Este sería el asunto A y el asunto B. Por ejemplo, no te quedes sin probar. Me lo invento. Y aquí, ¿qué esperas? Aquí ya lo he explicado antes. El remitente ya lo habíamos explicado antes. Aquí, en este caso, hacemos las comunicaciones desde el nombre de la empresa, no desde el nombre de una persona en específico. Nos vamos a info y aquí en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un seguimiento de respuestas de una campaña electrónico, de una campaña de correo, pues sencillamente le damos aquí, ¿ok? Por ejemplo, esto quiere decir, ¿qué pasa si una persona nos lee, nos responde? ¿Ok? Aquí vamos a seguir siguiendo las respuestas. Luego le damos a siguiente. Y una vez que le vayamos a dar a siguiente, ya aquí es el mismo procedimiento, ¿ok? Lo interesante de crear una campaña en Zoho Campaigns con las diferentes herramientas o con los diferentes tipos de campañas que podemos hacer es saber lo principal, ¿ok? Es saber qué es esto y qué quiere decir la prueba test AB, qué quiere decir que sea concluyente, qué quiere decir ese tipo de cosas, porque ya al final, a partir de aquí, todos los procedimientos son muy parecidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a ir a una plantilla guardada, nuevamente. Vamos a seleccionar esta plantilla, que es una plantilla que tenemos guardada de newsletter que hemos hecho anteriormente. Y vamos a guardar y a continuar. Entonces, cuando guardamos y continuamos, nos pide exactamente lo mismo que nos ha pedido en anteriores ocasiones. Si queremos hacer una vista previa, si queremos editar el contenido que tenemos, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, si nosotros a qué lista de correo electrónico se lo queremos mandar, ¿vale? Si nosotros podemos decidir de esta lista de correo electrónico, cabe destacar que solamente va a coger de forma aleatoria a un 5% de nuestra lista, ¿ok? Para mandarle esta campaña de A y B. Va a agarrar de ese 5%, un 2.5 se lo va a mandar en la prueba A, o el asunto A, y del otro 2.5 se lo va a mandar en la prueba B. Si yo, por ejemplo, voy a poner, no sé, esta lista, ¿ok? Entonces aquí, listo, mandar a revisión y vendría haciendo exactamente los mismos pasos. Nos va a llegar un correo electrónico de Zoho donde nos va a explicar, donde nos va a decir que ya está todo, ok, y que lo único que tenemos que nosotros hacer es ver cuándo lo vamos a mandar, ¿ok? Entonces, bueno, de esta forma es como se realiza la prueba o el test AB. Entonces, hoy hemos visto
creación de listas, campañas de ERP, formulario de newsletter y test A/B. Ahora les quiero hacer una demostración, ya que obviamente no voy a embeber una prueba de código dentro de nuestra web. Les quiero hacer una prueba de el código o del formulario que tenemos dentro de nuestra página web de Millennials Consulting, ¿ok? Tenemos un formulario, como les había comentado antes, como se lo había recomendado, en la página de inicio y en la página de contactos, ¿ok? Bueno, yo me voy a ir a la página de inicio, que es donde tenemos este formulario, para que ustedes vean de qué forma, una vez que yo me conecto, una vez que yo pongo mi correo, me agrega a las personas directamente. Entonces me registro, y una vez que ya yo me registro dentro de nuestro formulario, en la lista que nosotros tenemos nuestra nueva newsletter en uso, que es la que tenemos, el código que hemos embebido nosotros en nuestra web, y tenemos aquí los contactos totales. Una vez que nosotros ya tenemos el formulario o la lista de formularios hecha, todas las personas que se vayan metiendo dentro de nuestra newsletter, ¿okay? Que se vayan registrando, nos va a aparecer en este resumen. Tenemos los correos, nos da el nombre, apellido, etiqueta y evidentemente todas las personas que se van agregando dentro de nuestra newsletter ya tienen de por sí aceptada los términos y condiciones, ¿ok? Aquí podemos hacer una segmentación. Ya les había mostrado en el video anterior de cómo realizar la segmentación, pero bueno, lo que les quiero mostrar es que dentro de nuestras listas hay infinidad de cosas que podemos hacer para poder mandar la comunicación directamente, una comunicación directa según la tipología de clientes que tenemos o según, por ejemplo, el tipo de información que ellos quieran recibir, ¿ok? Entonces, bueno, para hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy, hemos visto cómo pedir, cómo realizar la creación de listas, las dos formas de creación de listas, tanto en sincronización como para realizar un formulario. Hemos visto cómo se realiza la campaña de GRP, tomando en consideración que tenemos que mandar o pedir primero al soporte, que es support@sohocamping.es, la información de la IP de las personas que nos vayan aceptando, ¿ok? Luego hemos visto también cómo se realiza el formulario de newsletter y hemos visto cómo se realiza un test A/B. Cabe acotar que si necesitan cualquier otra información, tanto de Soho Campaigns como de cualquier otra herramienta de Soho, pues no duden en escribirnos por aquí por nuestro canal de YouTube, en mandarnos un correo. Por ejemplo, mi correo personal es eventos@millennialsconsulting.es, pero también se pueden comunicar con nuestras diferentes personal que con gusto le vamos a atender. Espero que les haya servido, que les haya gustado muchísimo y bueno, cualquier otra información, no duden en meterse y preguntarnos. Cualquier otra cosa, si quieren recibir nuestros newsletters con toda la información que damos, ya que esto va grabado y esto va directamente a las newsletters que mandamos mensualmente, pues ya saben cómo hacer, se meten en nuestra web, se inscriben y directamente les vamos mandando nuestra información. Entonces, bueno, chao, chao, hasta la próxima.